admite que su operación militar en Gaza pone en riesgo la vida de los rehenes. El Papa León XIV renueva su llamado al cese del fuego y la liberación de los rehenes en Gaza con una solución diplomática negociada. En el segundo día del ataque masivo en Gaza, un analista sostiene que Hamás militarmente perdió e Israel se queda sin mucho apoyo diplomático en el mundo. El Papa León XIV emite su primer decreto de expulsión del Estado clerical por casos de abuso sexual en Italia. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza la Biblia del Niño, ilustrada para niños en zonas alejadas. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, iniciamos el programa con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Tierra Santa en el segundo día de la ocupación israelí en Gaza. Israel reconoció este miércoles que su operación militar enfrenta serias dificultades debido al riesgo que supone para los rehenes, aún en manos de Hamás. El coordinador Hal Hirsch admite que por eso el avance es más lento de lo previsto y acusó a Hamás de sabotear las negociaciones. El representante del gobierno llamó a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos de Israel. Israel afirma haber atacado más de 150 objetivos desde que intensificó su ataque terrestre el martes. Más de 350.000 gazatíes se desplazan, muchos sin acceso a agua, alimentos ni refugios seguros, según la ONU. Debido a la cantidad de los heridos graves, los hospitales de la ciudad de Gaza están bajo una inmensa presión, reporta la Organización Mundial de la Salud. Y sobre la ocupación israelí que ejecuta en Gaza, el Papa sigue con preocupación los hechos. Tal fue su sentir durante su audiencia general esta mañana con centenares de peregrinos. Nuestro corresponsal Paola Flynn informa. Antes de dar inicio a su audiencia general aquí en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV se dirigió hacia la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que fue llevada desde Viterbo hacia el Vaticano con motivo de la fiesta de esta advocación mariana, que se celebró el 15 de septiembre. En este ciclo de catequesis, el Papa reflexionó sobre el silencio del Sábado Santo, en el que Jesús permaneció en el sepulcro a la espera de la resurrección. Aseguró que en la vida es importante detenerse en espera y acoger el silencio, y añadió que la esperanza cristiana no es el resultado de la euforia, sino del abandono en la fe. Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare. Nos cuesta detenernos y descansar. Vivimos como si la vida misma nunca fuera suficiente. Corremos para producir, para demostrar, para no perder terreno. Pero el Evangelio nos enseña que saber detenernos es un gesto de confianza que debemos aprender a realizar. Antes de su saludo a los peregrinos italianos, el Papa fijó su atención en Oriente Medio. Expreso mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo. Y sobreviviendo en condiciones inaceptables, obligando por la fuerza a abandonar una vez más su tierra. Además, quiso hacer hincapié en un mensaje que repite durante casi todas sus audiencias generales, un incansable llamado de paz. Toda persona tiene siempre una dignidad inviolable, que debe respetarse y protegerse. Renuevo el llamado al cese del fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada y al respeto integral del derecho internacional humanitario. Tras estas palabras, el Papa quiso agradecer los mensajes que recibió el 14 de septiembre. Y antes de terminar, me gustaría darle las gracias a todos por las felicitaciones que me han enviado en estos días por mi cumpleaños. Muchas gracias. Los peregrinos se despidieron del pontífice con una ovación. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Ahora nos conectamos con Alberto Fernández, vicepresidente del Instituto de Investigación y Medios de Comunicación de Oriente Medio, con su análisis sobre la ocupación israelí en Gaza. Alberto Fernández, bienvenido a EWTN Noticias. Alberto, estamos ante un panorama de intensificación de ataques israelíes terrestres y órdenes de evacuación masivas en Gaza como solución al conflicto. ¿Qué le parece? Bueno, estamos al segundo día de la ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes
enfocando en lo que es la ciudad de Gaza, o sea, el casco urbano más lleno, más intensivo de la franja de Gaza. Estamos al principio. Israel ha admitido problemas en maniobrar sus operaciones para no exponer a los rehenes. ¿Cómo califica la actitud de Hamás en ello? Bueno, claro, Hamás tiene su propia política que quiere seguir, su propia estrategia, que es ganar la paz, o sea, ganar el fin de la guerra. Hamás militarmente ha perdido esta guerra, sin duda. O sea, si uno lo ve de un punto de vista estratégico, militar, es una derrota contundente, pero claro, una gran parte de la guerra también es la política. Entonces lo que Hamás quiere hacer es terminar la guerra, usar los rehenes, usar la opinión pública internacional para ganar la paz. O sea, que quede al fin del conflicto en una posición política y diplomática más fuerte de la que empezó la guerra. El señor Fernández, y también Israel está pidiendo a los países que lo comprendan sobre estas medidas que ha tomado. ¿Qué dice usted ante esto? Bueno, Israel tiene un gran problema de publicidad o de propaganda, o sea, aunque como acabo de decir, ha ganado militarmente, ha perdido mucha influencia o mucho apoyo político, diplomático en el mundo. Ahora, Israel creo que ha hecho una decisión muy lógica, que es decir, bueno, si nos odian, nos odian. Lo más importante es victoria militar en el campo de batalla. Ahora, en esas palabras hay mucha incertidumbre, o sea, hay mucho que claramente no sabemos cómo termina la guerra. Precisamente Israel también ha comentado que, bueno, en escenarios de reconstrucción, que es lo que ellos quieren hacer, ¿no? En reconstrucción en Gaza, ¿no? ¿Qué garantías habría de que la franja recupere la infraestructura, que la población desplazada pueda volver también y que haya justicia para todas las víctimas? Bueno, ahí hay varios problemas. Primero, claro, los que pensaron o decidieron a entrar a Gaza en esta pesadilla fue Hamás. O sea, Gaza no estaba destruida el 6 de octubre de 2023. So, ellos decidieron entrar en una guerra sin saber cuáles son las consecuencias o minimizando las consecuencias de ese conflicto. Ahora, no hay duda que tiene que haber reconstrucción, tiene que haber un gran trabajo para esos seres humanos que están ahí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Quién paga? Y entonces hay muchos detalles. Hay países árabes que quieren contribuir de una forma muy masiva a la reconstrucción de Gaza, pero todo eso está ligado al acuerdo político que tiene que terminar esta guerra. Sabemos que estamos al final del partido, pero precisamente cuáles son los pasos que nos llegan a eso todavía no son claros. O sea, por ejemplo, ¿va a ser una victoria terrestre contundente de Israel o vamos a tener que ver algún tipo de acuerdo donde es un poco gris en vez de blanco y negro, en donde Hamás todavía tiene una posición importante en Gaza, algo que Israel rechaza de una forma clara, que es la posición del único país que pudiera imponer una decisión para terminar esto, que es Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, casi a 2 años después de empezar esta guerra, estos datos, estas cosas tan importantes, tan claras, no lo vemos todavía.
Señor Alberto Fernández, muchísimas gracias por su análisis. Muchas gracias. Y frente al panorama de guerra en Tierra Santa, la Iglesia en Jerusalén decidió condonar las deudas escolares de todas las familias de la diócesis para los años escolares anteriores al Jubileo de la Esperanza, como un gesto para promover y exigir justicia, equidad y sobre todo solidaridad, dice en su comunicado este miércoles. El cardenal Pier Battista Pizzaballa señala que ha sido una decisión no fácil de tomar por los costes que conlleva, pero enfatizó que esperan que esta elección facilite la vida de numerosas familias en dificultad y les ayude a recuperar la confianza y la esperanza. La medida favorece a escuelas católicas en Jerusalén, Israel, la Franja de Gaza, Palestina, Jordania y Chipre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple una visita de Estado de 2 días en Inglaterra. Este miércoles, el rey Carlos y la reina Camila recibieron en el castillo de Windsor al gobernante estadounidense y su esposa. El objetivo del encuentro es mostrar al mundo los fuertes lazos entre ambas naciones, a pesar de sus diferencias públicas sobre el drama que vive Ucrania y lo que está pasando en Tierra Santa con la guerra en Gaza, según Associated Press. 1.300 integrantes del ejército británico dieron la gran bienvenida militar. Trump se convierte así en el primer presidente americano en ser invitado a una segunda visita de Estado a Reino Unido. Y en Estados Unidos, Tyler Robinson, detenido por el asesinato del activista conservador cristiano Charlie Kirk, confesó en una nota que le dejó a su pareja transgénero que planeaba acabar con la vida de Kirk. También le pidió sigilo y borrar las pruebas que lo incriminan, informa Associated Press. Los fiscales de Utah sostienen que entre los mensajes de texto Robinson dijo que abrió fuego a Kirk porque estaba harto de su odio. Sobre Taylor Robinson pesan 7 cargos, entre ellos asesinato con agravantes por crear gran riesgo de muerte para terceros. Los fiscales confirman que buscarán que se aplique la pena de muerte contra Robinson, de 22 años. Durante el Jubileo de la Consolación, presidido por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro, el 15 de septiembre, Día de la Virgen Dolorosa, se escucharon algunos testimonios marcados por el dolor, pero también por el perdón y la fe. Desde Nápoles llegó Lucía Di Mauro Montanino, viuda de un guardia de seguridad asesinado mientras intentaba impedir un robo. Escuchemos cómo, a pesar de este momento de dolor, no buscó venganza, sino compasión. El 4 de agosto de 2009, mi esposo Gaetano Montanino, guardia de seguridad, fue asesinado por un grupo de jóvenes mientras trabajaba en la Piazza del Carmine, en el centro histórico de Nápoles. Tenía solo 45 años. Esa noche mi vida y la de mi hija cambiaron para siempre. En esa oscuridad encontré fuerza en la fe, que no borró las lágrimas ni la rabia, sino que me permitió seguir adelante. Caminar incluso cuando parecía imposible. Aprendí que el dolor puede destruir o también convertirse en una semilla de bien si tenemos el coraje de afrontarlo. Mi experiencia como trabajadora social me permitió observar la realidad con una perspectiva diferente. Comprendí que esos chicos no eran los únicos responsables del daño que le hicieron a mi esposo, sino que eran el resultado de nuestras propias malas elecciones, de nuestra indiferencia hacia los barrios más peligrosos, donde los más jóvenes no tienen nada y solo conocen la violencia. Sabía que tarde o temprano esos jóvenes serían liberados de la cárcel, pero era absolutamente necesario que salieran mejores para detener la cadena del mal. El día en que Gaetano fue asesinado, había 4 de ellos en 2 motocicletas y Antonio iba en una de ellas. Era el más joven, tenía solo 17 años y no sabía que pronto sería padre. Antonio era huérfano de padre, creció en un barrio peligroso y encontró en la calle un refugio y en un grupo de compañeros. Juntos se dedicaban a robar relojes valiosos a los extranjeros en la ciudad. Después del asesinato de mi esposo, Antonio fue condenado a 22 años de prisión. En la cárcel de menores de Nísida comenzó un programa de rehabilitación y fue allí donde poco a poco nació en él el deseo de conocerme y de pedir perdón. Frente a mí encontré a un joven temblando, llorando, implorando perdón y lo único posible fue un largo abrazo. Allí sentí en mí el deseo y la posibilidad de transformar el dolor en algo nuevo. Así nació uno de los procesos que ahora conocemos como justicia reparativa,
un camino en el que el dolor se acoge y se transforma a través del encuentro, la escucha y el diálogo. No es venganza, no es solo perdón, es reconciliación, es restaurar la dignidad y el futuro. De ese encuentro nació mi compromiso en las escuelas y en las prisiones. Aproximadamente un año después, por primera vez en Italia, Antonio fue puesto en libertad condicional, 14 años antes de lo esperado. Y fuera de la cárcel, la única que creyó en él, y lo esperé, era yo. Como una madre lo acompañé y sigo acompañándolo, a él y a su nueva familia, en este tortuoso camino hacia el renacimiento. Perdonar no significa borrar lo sucedido, sino liberarse del odio, no reducir al otro solo al delito cometido. La reconciliación requiere un encuentro activo, y eso es lo que permitió a Antonio construir una nueva vida y a mí procesar el significado de la muerte de mi esposo. Hacemos una pausa y al volver, en el mes de la Biblia presentamos las aplicaciones más innovadoras para leer el Evangelio en tu celular. Además, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza la Biblia del Niño para niños en zonas remotas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León emite su primer decreto de expulsión del Estado clerical por caso de abusos sexuales. La sanción pesa sobre el diácono permanente italiano Alessandro Frateschi, condenado por delitos sexuales contra menores. La condena no es apelable, señala el comunicado de la diócesis de Latina Terracina Tsetse Priverno. El decreto fue notificado en la prisión a Frateschi, de 46 años, quien cumple sentencia de 12 años de cárcel desde el 2024, tras ser hallado culpable de abusos sexuales contra 5 menores entre 2018 y 2023. Debido a la gravedad de los hechos, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe remitió el caso directamente al Santo Padre, quien decidió imponer la pena más severa prevista por el derecho canónico. Los que tenemos niños en la familia, ¿cuántas veces hemos buscado una buena Biblia que regalarles para acercarlos a la palabra de Dios? Pero imagínense ustedes multiplicar eso por 10 para poder ayudar a 10 niños en zonas alejadas que no tendrían los recursos para comprar esta Biblia del Niño, creada especialmente para ellos, para que cultiven su amor por la palabra de Dios. Bueno, es una nueva iniciativa de ayuda a la Iglesia Necesitada y estamos con Shannon León, que trabaja en contactos directos con las personas para ayuda a la Iglesia Necesitada y nos va a hablar de esta Biblia del Niño y también de este programa. Shannon, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Totalmente, como comentas, estamos ahorita empezando con este proyecto hermoso, que es para poder llevar pues un poquito de luz y esperanza a las casas, principalmente del Perú profundo. Pues háblanos ante todo de esta Biblia del Niño, porque entiendo que es un proyecto que está desarrollando ayuda a la Iglesia Necesitada en diversos idiomas. Así es, en la actualidad ya tiene una traducción a más de 194 lenguas y ahorita tenemos nosotros el gran reto de como país también poder llevarlas a nuestro Perú profundo. Y como comentabas al inicio, estamos como en esta dinámica de contarle al filigrés que con su aportación pues puede llevar 10 esperanzas, ¿no? Incluso tenemos muchos testimonios de que sacerdotes actuales tuvieron este libro en sus inicios, en su niñez, y fue una semilla para su vocación. Formidable, pues háblanos de este programa, justamente cómo pueden las personas llevar este hermoso recurso y sí, ante todo, por favor, si nos pudieras hablar de las características de esta Biblia que la hacen tan apropiada para cumplir con esta misión de acercar a los niños a la palabra de Dios. Muy bien. Para comenzar, para poder adquirirla o para poder participar de esta catequesis en general universal, ACN pues tiene varias líneas de acción y justo una de estas es la parte de material catequético. Lo pueden encontrar directamente en nuestra página web, que es acn-medioperú.org, y hacer su donación. O también nosotros como equipo estamos viendo a diversas parroquias semana tras semana y ahí nos pueden encontrar para ya un acceso directo. Luego, sobre lo que me decías de la importancia de este material catequético, pues tiene unas ilustraciones preciosas, está todo muy basado en el magisterio y doctrina de la Iglesia, entonces nos da la veracidad, ¿no?, de que los niños van a poder leer, nutrirse de la palabra verdadera, pero de una forma muy entendible y que ellos puedan transmitirla y crecer con ella. Y entendemos que parte de este programa justamente es que una persona dona para que 10 niños puedan recibir esta Biblia y también, a su vez, la persona que ha donado también recibe una de estas Biblias para que la pueda tener en casa.
Así es, cada donación es como mínimo para que la persona pueda dar 10 ejemplares más. Los distribuimos ya en Perú profundo o en zonas necesitadas o en aquellas pastorales que principalmente nos hayan pedido los sacerdotes un apoyo más específico. Y también la persona que dona se lleva un ejemplar para que en casa pueda compartirlo, pueda difundirlo y, ¿por qué no? De repente, si es un agente pastoral, también dar catequesis con este recurso. Pues la Biblia del Niño, una buena noticia dentro de la buena noticia de anunciar el Evangelio, que es la misión de ayuda a la iglesia necesitada. Shannon León, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. En un mundo lleno de notificaciones, también hay espacio para un versículo, una oración o un momento de silencio guiado por un aplicativo de teléfono celular. En este mes en que la Iglesia lo dedica a la Biblia, le presentamos 3 herramientas digitales para vivir su fe todos los días, esté donde esté. Veamos. Primera parada, Biblia Católica App, un aplicativo para celular sencillo y completo para leer la Biblia en español. Una de las cosas que está en nuestros corazones era compartir la palabra de Dios. Y ahora con toda la gente que tiene dispositivos móviles, pues lo más conveniente era ponerlo en una aplicación para teléfonos móviles. Con diferentes versiones, marcadores para resaltar lectura favorita, lectura cronológica y la Biblia en audio, es ideal para tener la palabra de Dios siempre a la mano. Hay gente que tiene muchas necesidades que quizá no pueden ver bien o no pueden ver nada. Y hemos tenido muy buena respuesta de gente que invidente que puede usar la aplicación y escuchar la palabra de Dios. En la app Biblia Católica también se puede leer sin conexión a Internet, activar el modo oscuro para cuidar la vista, escribir reflexiones y compartir versículos. ¿Y por qué leer la Biblia desde un celular? El padre Juan Carlos Vázquez, director de Hablar con Jesús, podcast que medita el Evangelio, explica. Porque me parece que están más cercanas. Porque en el mundo actual que vamos caminando o saltando de una cosa a otra y tenemos espacios muertos, la escritura nos habla con rapidez y es importante también aprender a profundizar en la escritura. Yo recuerdo que los sacerdotes antes viajaban siempre con el breviario, por ejemplo. Ahora todos tenemos el breviario en el teléfono. Y para Lectio Divina, es decir, un momento breve de oración con la Biblia, camino al trabajo o antes de dormir, el padre Vázquez recomienda la app Laudate. Son muchas los formatos que uno tiene. Lo importante es que te decidas a hacer la Lectio Divina en tu propio teléfono. En Laudate también se puede rezar coronillas, rosarios, el Vía Crucis y meditaciones diarias. También leer el catecismo, conocer el santo del día y una amplia gama de otros recursos. La tercera app, si busca más variedad, es Hallow, que combina oración, meditación cristiana, lección divina y hasta rosarios con música instrumental de fondo. En la aplicación hay mucho contenido, principalmente de lo que es oración. Tenemos todas las oraciones clásicas de la iglesia, como el Santo Rosario. El Santo Rosario también se puede hacer en latín o se puede hacer mediante la guía de diferentes voces. Tenemos lo que son novenas, la novena al Espíritu Santo, novena al Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús sacramentado y otra multiplicidad de novenas que tenemos para ofrecer dentro de la aplicación, el Evangelio del día, las homilías diarias también. La app Hallow también tiene contenidos personalizados, desde desafíos de oración hasta retiros virtuales. Lo principal que me gustaría comunicar a la audiencia es ¿por qué no darle una oportunidad a una aplicación gratuita que está muy bien avalada en todos los países de Latinoamérica y que simplemente lo que hace es invitar a los usuarios a rezar y así encontrarse con un poco más del amor de Dios, que es infinito y que está para todos? Así que sí, los invito a Hallow, a rezar y a unirnos todos en oración. El padre Vázquez aconseja tener cuidado con algunos aplicativos móviles que no son católicos, como los que se basan en la Biblia Reina Valera, protestante. Hay que ayudarles a los jóvenes a planear sobre el Evangelio, ¿no? Especialmente sobre el Evangelio, de toda la Biblia, que por lo menos manejen bien el Evangelio. Y para eso vale la pena animarles a que lo tengan físicamente. Ya sea para comenzar el día con un salmo o para reflexionar antes de dormir, estos aplicativos demuestran que la fe también se adapta a los tiempos digitales sin perder profundidad.
Y en Perú este jueves 18 de septiembre se estrena en salas de cine el documental El Apóstol de los Andes sobre el siervo de Dios Federico Kaiser, primer obispo de Carabalí en el sur peruano y fundador de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, congregación que evangeliza en los lugares más lejanos de la nación andina y otros países de Latinoamérica. El secretario del Papa, el sacerdote peruano Edgar Rimaicuna, invita a ver el film. Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero invitarles al estreno de la película El Apóstol de los Andes, la vida de Monseñor Federico Kaiser. Es una excelente ocasión para conocer la vida y el trabajo apostólico de este misionero en los Andes del Perú. Estará disponible en todas las salas de cine a nivel nacional. Los esperamos. Nos despedimos con un adelanto de la película El Apóstol de los Andes que se estrena en cines de Lima y en futuro en salas de Latinoamérica. Hasta pronto. Lo hicieron obispo de Carabalí. Había dejado el confort en Alemania, también las facilidades en la parroquia de San Felipe, en la zona de San Isidro, y lo invita el Papa a esta empresa, ser obispo en las 3 provincias más pobres de Ayacucho, y en su oración y en su meditación tiene esa inspiración, buscar jóvenes valientes, con muchas limitaciones, están sembrando la cruz de la esperanza, están acompañando a nuestros hermanos para que vivan esos frutos de la cruz gloriosa que vivifica el alma, que hace que el mundo sea más fraterno.